Listo, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de productos notables, la segunda parte. A ver, en este tema vamos a ver unos cuantos productos notables que nos van a poder ayudar a resolver los ejercicios de la parte de su libro. Bien, entonces vamos a empezar con el primero que dice binomio al cubo. A ver, si recordamos bien la parte de productos notables 1, habíamos visto el binomio pero al cuadrado. Esta vez vamos a hablar de ese mismo binomio pero elevado al cubo. Entonces tenemos lo siguiente. A más B, que vendría a ser el binomio elevado al cubo. Su desarrollo, o sea, la forma extendida, está dado de la siguiente manera. El primer término es A y el segundo término es B, ¿verdad? Entonces, su desarrollo sería el primero, que vale A elevado al cubo. Luego seguiría más el triple del primero al cuadrado por el segundo. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y por último, más el segundo, que vale B elevado al cubo. Esto vendría a ser el desarrollo del binomio de la suma elevada al cubo. El primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Listo. Entonces, una forma práctica de poder recordar el binomio de la suma al cubo es de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí el exponente de A ha sido 3. En el siguiente término, el exponente de A ha reducido en 1, ¿no? Ya no ha sido 3, sino ha sido 2. En el siguiente ha sido 1. Y en el último desapareció. Lo mismo sucede con B, pero esta vez B va a ir subiendo. En el primero no aparece, pero en el segundo sí, con su exponente 1. En el siguiente aparece con exponente 2 y el último aparece con el exponente 3. Es decir, con respecto a A, ha ido disminuyendo de 1 en 1 hasta desaparecer. Y con respecto a B, el primero no está, pero ya a partir después del segundo comienza a aumentar de 1 en 1. Y eso sería una forma práctica de poder recordar, ¿no? Listo. Entonces, pero también una equivalencia de este binomio de la suma al cubo está dado de la siguiente manera. A ver, otra equivalencia, no solamente esta sería la única, porque aquí podemos factorizar estos dos términos. A ver, sería igual a el primero elevado al cubo más el triple del primero, que vale A, por el segundo, que vale B, y esto multiplicado con la suma entre A y B, y esto más el segundo, que vale B elevado al cubo. Esto sería otra equivalencia. Listo. Luego le voy a indicar por qué he colocado esta equivalencia. Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que es el binomio de la diferencia elevado al cubo, que prácticamente es lo mismo que el binomio al cubo, el binomio de la suma al cubo, pero lo único que va a cambiar es en los signos, nada más. Entonces vamos a colocar aquí todos los términos, pero sin los signos, para después decirle de qué manera vamos a colocar los signos. A ver, como les había indicado, ¿no? El primero elevado al cubo. Luego el segundo término sería el triple del primero al cuadrado por el segundo. El siguiente sería el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y por último, el segundo elevado al cubo. Ahora, con respecto a los signos, yo les indiqué que va a cambiar, ¿verdad? Entonces, en el primero, cuando era más, todos eran más. Ahora, en el caso del binomio de la diferencia al cubo, los signos van a ir en forma intercalada. Es decir, el primero va a ser más, el segundo va a ser menos, el siguiente va a ser más, el siguiente va a ser menos, así en forma sucesiva hasta el último término. A ver, se sobreentiende que delante del A al cubo está el signo más, ¿no? Entonces el siguiente debe de ser menos, esto debe ser menos, el siguiente debe ser más, y el último debe ser menos, porque les indiqué que es en forma intercalada, más, menos y menos. Y listo. También tenemos otra equivalencia a este binomio de la diferencia al cubo, que sería lo siguiente. El primero, que vale A elevado al cubo, menos el triple del primero por el segundo multiplicado con el primero menos el segundo, y todo esto menos el segundo elevado al cubo. Listo. Si nos damos cuenta aquí, en el caso que era el binomio de la suma al cubo,
La segunda equivalencia eran todos más, ¿no? Más, todos eran más. Pero en el caso de esta segunda equivalencia del binomio de la diferencia al cubo, solamente el primero fue más, ¿no? Aquí fue más y luego todo lo demás menos y menos. Bien, entonces estas dos equivalencias que fueron de el binomio de la suma y del binomio de la diferencia elevada al cubo, respectivamente, también se les denomina como las identidades de Cauchy. Cauchy proviene de un personaje en donde el apellido escribe de la siguiente manera: Cauchy, pero se pronuncia Cauchy. Bueno, eso solamente sería algo que les digo, que ya si es que ustedes continúan, inclusive cuando terminen el colegio, van a ingresar a la universidad, van a ver muchos casos en donde van a hablar acerca de este personaje. Van a utilizar varios teoremas, inclusive, de Cauchy. Bien, entonces solamente quiero que se acuerden eso. Estas dos equivalencias, tanto el binomio de la suma y el binomio de la diferencia al cubo, se les denomina las identidades de Cauchy. Listo. Entonces vamos a ver dos pequeños ejemplos aplicativos a lo que habíamos visto en esta parte. Primer ejemplo, tenemos m más 5 elevado al cubo. A ver, hay que recordar, ¿no? Binomio al cubo, ¿no? Eso sería el primero, que en este caso sería... Aquí vamos a utilizar lo que es la identidad de Cauchy, es decir, esta segunda, ¿verdad? Esta segunda equivalencia. Entonces sería el primero, que vale m elevado al cubo. Luego seguiría más el triple de ¿quién? Del primero, que vale m, multiplicado con el segundo, que vale 5. ¿Y esto multiplicado con quién? La suma entre el primero y el segundo, es decir, m más el número 5. Finalmente más el segundo, que vale 5 elevado al cubo. Y listo, entonces vamos a seguir resolviendo esta parte y sería el primero, que en este caso sería m elevado al cubo. Y aquí vamos a resolver, aquí 3 por 5 sería 15. 15 por m, eso sería más 15 por m elevado al cuadrado. ¿Qué más? Ahora todo esto que es 15m por 5, eso sería más 75m. Y finalmente más 5 al cubo, que eso sería 125. Y listo, esto sería la respuesta para este ejemplito, ¿no? Bien. Entonces hemos aplicado aquí lo que es el binomio de la suma al cubo. Ahora, mediante otro ejemplo, vamos a utilizar el binomio de la diferencia al cubo. Claramente sería esta parte de aquí, pero utilizando la segunda equivalencia del binomio de la diferencia al cubo, ¿no? Que es la identidad de Cauchy, que te dice lo siguiente. A ver, aquí tenemos el primero, que en este caso vale 2n. El primero, que en este caso vale 2n. Pero ojo, esto entre paréntesis elevado al cubo. Luego de aquí en adelante voy a colocar menos y así sucesivamente, ¿no? Menos, ¿quién? Menos el triple de ¿quién? Del primero, que vale 2n, multiplicado con el segundo, que vale 3. Y esto multiplicado con ¿quién? Aquí va a ir un factor. Aquí voy a colocar la diferencia, es decir, 2n menos 3, ¿no? 2n menos el número 3. Y listo. Finalmente menos el segundo, que vale 3 elevado al cubo. Y listo. Vamos a seguir desarrollando esta parte de aquí. Sería 2n elevado al cubo. Esto ya hemos visto ahí en la parte de leyes de exponentes, ¿verdad? El primero, que sería 2 elevado al cubo, que vale 8. Multiplicado con n elevado al cubo. Y listo. Aquí sería menos y vamos a multiplicar. 3 por 2, 6. Aquí también sería 3 por 2, 6. Sería 6 por 6, 36 por n. Eso sería menos 36 por n elevado al cuadrado. Ahora, menos por menos, aquí da más. ¿Más cuánto? Aquí sería 3 por 2 por 3 por 3 y por n, ¿no? 3 por 2, 6. A ver, y 6 por 3, que vale 9. 3 por 3, que vale 9 por 6, sería más 54 por este n, ¿verdad? Y listo. Finalmente, menos 3 al cubo, que vale 27. Entonces, esto sería el resultado para este segundo ejemplito, ¿no? Bien.
Entonces ya hemos utilizado lo que es el binomio elevado al cubo, ¿no? Tanto el binomio de la suma y tanto el binomio de la diferencia. Y ya sabemos de qué manera es su desarrollo. A ver, también va a depender del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si es que utilizamos las identidades de Cauchy, es porque te dan de dato la suma y te dan de dato la multiplicación, es decir, el producto. Te dan de dato la suma y te dan de dato el producto. Y te piden calcular la suma de cubos. En ese caso voy a utilizar la identidad de Cauchy. Pero, en el caso que te pidan o te den de dato otro que sea diferente a lo que he mencionado, entonces no podemos utilizar la identidad de Cauchy, ¿no? De igual forma aquí. Si te dan de dato la diferencia y te dan de dato el producto, puedo utilizar la identidad de Cauchy, pero del binomio de la diferencia al cubo. Y listo. Bien. Entonces ahora vamos a dar paso al binomio por el trinomio. Binomio por trinomio. A ver, en este caso ya tenemos a dos partes. La primera parte vendría a ser la suma de cubos y el segundo la diferencia de cubos. A ver, la suma de cubos resulta de haber multiplicado dos factores. Ojo, dos factores. El primer factor vendría a ser simplemente la suma de las bases, es decir, A y B. Voy a colocar aquí A más B. Esto sería el primer factor. Y el segundo factor sería simplemente de este factor, del primer factor sería el primero, que vale A elevado al cuadrado, menos la multiplicación entre A y B, que sería A por B. Y luego seguiría más el segundo, que vale B elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, binomio por trinomio que tengan esta forma, simplemente su resultado sería la suma de cubos, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo de la suma de cubos. A ver, tengo m más 5 por m al cuadrado menos 5m más 5. Vamos a ver si es que tiene la forma de la suma de cubos. A ver aquí, de binomio por el trinomio. A ver, m más 5. En este caso m tomaría el papel de A y 5 tomaría el papel de B, ¿verdad? Entonces el que le sigue debe ser el primero al cuadrado. Claro, ¿no? M al cuadrado. El siguiente menos, claro. La multiplicación de ellos dos. M por 5, 5m. Aquí está. Y luego más el segundo, que vale B al cuadrado, ¿no? En este caso el segundo sería 5 al cuadrado, 25. Entonces tiene la forma para poder aplicar la suma de cubos, ¿verdad? Esto sería simplemente el primero al cubo más el segundo al cubo. El primero vale m elevado al cubo más el segundo, que vale 5 elevado al cubo. Y listo, esto sería la respuesta. Ya si es que ustedes desean, lo desarrollan esto, ¿no? M al cubo más 125. Y listo. Entonces, esto sería un pequeño ejemplo aplicativo para la suma de cubos. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia de cubos, que básicamente sería algo igual a lo que hemos visto en la suma de cubos, pero lo único en que va a cambiar es en los signos, nada más. Entonces, la diferencia de cubos también nuevamente es la multiplicación entre dos factores, en donde aquí voy a colocar la diferencia de las bases, es decir, A menos B, y esto multiplicado con este segundo factor. El primero sería A elevado al cuadrado, luego aquí ya seguiría más la multiplicación entre A y B, AB, y por último más el segundo, que vale B elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería el binomio por el trinomio, que te da como resultado la diferencia de cubos. Y listo. Entonces, hay que saber reconocer en los ejercicios quién toma el papel de A y quién toma el papel de B. Listo. Entonces vamos a ver este pequeño ejemplo aplicativo, que sería 2n menos 3 por 4n al cuadrado más 6n más 9. Vamos a ver si efectivamente podemos aplicar la diferencia de cubos. ¿Cómo así? A ver, supuestamente 2n tomaría el papel de A y 3 tomaría el papel de B. Entonces vamos a ver si es que en este factor cumple según esto lo que hemos visto. El primero debe ser al cuadrado, ¿no? 4n al cuadrado es lo mismo que 2n al cuadrado.
A ver, vamos a ver. 2n elevado al cuadrado. Esto sería igual a ¿cuánto? 2 al cuadrado, 4. Por n al cuadrado. Claro, ¿no? Efectivamente sí. Entonces hasta el momento sí va cumpliendo. Ahora con el siguiente factor sería más la multiplicación. A ver, 2n por 3 sería 6n, ¿no? Y aquí está. Cumple. Más el segundo que vale 3 elevado al cuadrado, que es 9. Y claro, cumple. Entonces recién podemos aplicar lo que es la diferencia de cubos. El primero que vale 2n y todo esto elevado al cubo. Menos el segundo que vale 3 elevado al cubo. Y listo, esto da como resultado, aquí también, ¿no? 2 al cubo sería 8. Por n elevado al cubo, menos 3 al cubo, que sería 27. Y listo, esto sería ya la respuesta para este pequeño ejemplo aplicativo. A ver, el tercer producto notable, para el tema de productos notables 2, nos dice el trinomio al cuadrado. En el tema de productos notables 1 habíamos visto, no el trinomio, sino habíamos visto el binomio al cuadrado, ¿no? Que era a más b al cuadrado. En este caso, trinomio, claramente trinomio significa 3 monomios, ¿no? La suma de 3 monomios elevado al cuadrado. Listo. Entonces su desarrollo es relativamente sencillo, chicos. Es bien sencillo. A ver. Su desarrollo es de la siguiente manera. El primero que vale a elevado al cuadrado. Más el segundo que vale b, también elevado al cuadrado. Más el tercero que vale c, también elevado al cuadrado. Más el doble de ¿quién? El primero que vale a por el segundo. Más el segundo que vale b por el tercero. Y más el primero por el tercero. Listo. Esto sería el desarrollo. Nuevamente, a más b más c y todo esto elevado al cuadrado, que sería el trinomio al cuadrado, simplemente sería igual a el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo por el tercero, más el primero por el tercero. Ojo, aquí en el caso que uno de ellos aquí sea menos, voy a colocar con todo y signo. En este caso, como es más b, lo coloqué b. Si es que fuese menos b, voy a colocar a por menos b. Y así reemplacen cada uno de ellos. ¿Ya? Listo. Vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo para lo que es este trinomio al cuadrado. A ver aquí. Tenemos 2x más y más 3. Y aquí me faltó colocar elevado al cuadrado. Listo. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver aquí. Claramente hay que utilizar el trinomio al cuadrado, ¿no? Que sería el primero, que vale 2x, y esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Más el segundo, más el segundo que vale y elevado al cuadrado, más el tercero que vale 3 elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más el doble de ¿quién? El primero por el segundo. El primero vale 2x multiplicado por el segundo. Más el segundo con el tercero, que sería y por 3, ¿no? Y multiplicado con el número 3. Y por último más el primero con el tercero, 2x por 3. 2x multiplicado con el número 3. Y listo. Vamos a seguir resolviendo. Sería 2x elevado al cuadrado. Esto sería 4x al cuadrado. Más este y elevado al cuadrado. Más, aquí sería 3 elevado al cuadrado, que vale 9. Y aquí sería más 2 por 2xy, eso sería más 4xy. Luego acá seguiría más ¿cuánto? Aquí sería 3y, ¿no? 3y por 2, eso sería 6y. ¿Más cuánto? 2x por 3 sería 6x por 2, eso sería 12x. Y listo. Esto sería ya la respuesta para este ejemplo aplicativo del trinomio al cuadrado. Bien. Y ahora vamos a ver este último, que ya básicamente sería las equivalencias condicionales. Es decir, voy a obtener equivalencias, pero previamente voy a tener una cierta condición. A ver, si yo tengo que a más b más c es igual a 0, se va a verificar lo siguiente. Se va a verificar que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a ¿cuánto? Ustedes fácilmente pueden darse cuenta, según lo que hemos visto, el trinomio al cuadrado. A ver, si a más b más c es igual a 0,
esto sería 0, ¿no? 0 al cuadrado 0, es decir, todo esto es 0. Entonces a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado simplemente sería el opuesto de todo esto, ¿no? Sería menos 2 veces a por b más b por c más a por c, ¿verdad? Porque todo esto pasa al otro lado a restar. Entonces la suma de cuadrados, si es que te dan que a más b más c es igual a 0, simplemente sería menos 2 veces, ¿quién? El primero con el segundo, más el segundo con el tercero, más el primero con el tercero. Y listo. Y también, si tenemos la suma de cubos, previamente dado esta condición, que a más b más c es igual a 0, esto sería igual al triple del primero por el segundo por el tercero. Y eso nada más. Entonces de manera directa voy a pasar a lo que es resolviendo en clase, ya comenzando con el ejercicio número 1 que dice lo siguiente. Te piden calcular toda esta expresión de aquí. A ver, voy a llamar a esta expresión de aquí como la expresión e. Voy a llamar toda esta expresión de ahí como la expresión e. ¿Va a ser igual a cuánto? A ver aquí. Voy a resolver primero esto. Esto ya lo hemos visto en el tema de productos notables 1. Yo tengo aquí la suma por la diferencia de los mismos números, ¿no? ¿Eso sería cuál? Diferencia de cuadrados. Que básicamente sería el primero que vale raíz de 2. Y esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos el segundo que vale 1 elevado al cuadrado. Listo. Entonces todo esto sería lo de verde, ¿no? Luego dice aquí más todo esto de aquí. A ver, aquí hay que darnos cuenta de lo siguiente. Hay que darnos cuenta que tenemos aquí la multiplicación o el producto de, mejor dicho, el producto de estos dos factores, ¿verdad? Entonces, en donde el primer factor es raíz cúbica de 3 más 1. Y el segundo factor, si se dan cuenta, raíz cúbica de 9. Esto no sería la raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado. Claro, ¿no? 3 al cuadrado 9, raíz cúbica de 9. Aquí está. Menos la multiplicación, raíz cúbica de 3 por 1, raíz cúbica de 3. Luego más el segundo, que es 1 elevado al cuadrado, 1. Ah, ya, entonces tiene la forma de ¿quién? Tiene la forma de la suma de cubos, ¿verdad? Tiene la forma de la suma de cubos. En donde el papel de A tomaría el raíz cúbica de 3, ¿no? Y el papel de B tomaría el número 1, ¿verdad? Listo. Entonces esto sería, coloco aquí la raíz cúbica de 3, la raíz cúbica de 3, y esto elevado al cubo, ¿no? Más el segundo que vale 1 elevado al cubo. Y listo. Entonces aquí vamos a seguir resolviendo, ¿no? E sería igual a ¿cuánto? Aquí, si nos damos cuenta, se cancela. Y nos quedaría 2. Menos 1 al cuadrado que vale 1. Más, aquí nuevamente, ¿no? Se va y se va. Y nos quedaría 3. Más 1 al cubo que vale 1. Entonces aquí claramente, menos 1 con más 1 se van. Y colocaremos aquí. Por lo tanto, el valor de E sería igual a ¿cuánto? 2 más 3, que sería 5. Y listo, chicos. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio número 2, chicos. Te dice, si A más B es igual a 5 y A por B es igual a 3, te piden calcular A al cubo más B al cubo. Entonces aquí, si es que se dan cuenta, como les había indicado, ¿no? Si te dan la suma y te dan la multiplicación o el producto y te piden la suma de cubos, vamos a utilizar, ¿cuál? El binomio de la suma, porque aquí tenemos la suma. Vamos a utilizar el binomio de la suma elevada al cubo. Pero había dos. Uno, el que estaba encerrado en un recuadro, que es la forma extendida. Y otro que era la identidad, una de las identidades de Cauchy, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una de las identidades de Cauchy. ¿Por qué motivo? Porque tiene la forma, ¿no? Yo les había indicado, si es que te dan la suma, te dan el producto y te piden la suma de cubos, voy a utilizar la identidad de Cauchy. Listo. Entonces voy a empezar a colocar aquí el binomio de la suma al cubo. En este caso sería el primero A más el segundo que vale B y esto elevado al cubo, ¿no?
Según la identidad de Cauchy, sería el primero que vale a elevado al cubo, más el triple del primero que vale a por el segundo que vale b, y esto multiplicado con el primero más el segundo. Y por último, más el segundo que vale b elevado al cubo. Y listo, lo único que vamos a hacer es reemplazar nada más. Aquí tenemos a más b, que es igual a 5, que voy a reemplazar aquí. A más b, que eso cuánto vale, 5, ¿no? Elevado al cubo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver aquí. A elevado al cubo más el triple de ¿quién? De a por b. A por b también es dato, que eso sería el número 3. Multiplicado con la suma. ¿Que cuánto vale la suma? La suma vale 5, ¿verdad? Voy a colocar aquí 5. Y por último más b elevado al cubo. A ver aquí, 5 al cubo, 125. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver aquí, a elevado al cubo más 3 por 3, 9. Por 5, 45. Más b elevado al cubo. Y listo. Por lo tanto, a elevado al cubo más b elevado al cubo da como resultado, este 45 pasa a restar, sería 125 menos 45, eso sería el número 80. Y listo, esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. A ver chicos, ejercicio número 3 dice lo siguiente. Si a menos b es igual a 5 y a por b es igual a 2, te piden calcular a al cubo menos b elevado al cubo. Listo. Entonces en este ejercicio es algo parecido al anterior. Te dan de dato la diferencia, te dan de dato el producto, y ahora te piden la diferencia de cubos. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? El binomio de la diferencia al cubo. Específicamente, la identidad de Cauchy, ¿verdad? Listo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí el binomio de la diferencia al cubo, es decir, a menos b y esto elevado al cubo. Según la identidad de Cauchy, nos dice que es el primero que vale a elevado al cubo. Como aquí era menos, todo lo demás era menos, pero en la identidad de Cauchy, ¿verdad? Listo, aquí sería menos el triple del primero que vale a por el segundo que vale b multiplicado con el primero menos el segundo que vale b. Y esto de aquí menos el segundo que vale b elevado al cubo. Y lo único que voy a hacer es reemplazar nada más. A ver aquí, tengo que a menos b es igual a 5. Y voy a reemplazar aquí. A menos b, ¿eso cuánto vale? 5, ¿verdad? Listo, esto es 5 elevado al cubo. Y esto sería igual a ¿cuánto? Bajo el a al cubo menos el triple de ¿quién? El triple del producto, que vale 3. Perdón, que vale 2. Voy a colocar aquí el número 2. Multiplicado con la diferencia, que eso ¿cuánto vale? Esto vale 5, ¿verdad? Esto vale 5. Menos b elevado al cubo. A ver, voy a seguir desarrollando. Aquí sería 5 al cubo, que sería 125, que sería igual a ¿cuánto? A elevado al cubo. 3 por 2, 6. Por 5, 30. Menos el número 30, menos b elevado al cubo. Y listo. Ya tenemos a al cubo menos b al cubo, ¿no? Este menos 30 pasa a sumar. Y recién voy a colocar aquí, por lo tanto, a elevado al cubo menos b elevado al cubo da como resultado ¿cuánto? 125 más 30, eso sería 155. Y listo, esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. A ver chicos, ejercicio número 4 dice lo siguiente. Si x menos 1 sobre x es igual a 3, te piden calcular x al cubo menos x elevado a la menos 3. Listo. Que claramente x elevado a la menos 3 es el recíproco de x al cubo, ¿no? Porque sería 1 sobre x al cubo. Listo. Entonces tengo la diferencia y te piden calcular la diferencia de cubos, ¿no? Listo. Entonces voy a utilizar nuevamente lo que es
el binomio de la diferencia elevado al cubo, ¿verdad? Listo. Entonces voy a utilizar eso de ahí que les digo. A ver, voy a utilizar aquí justo esa parte de ahí. A ver, tenemos aquí el primero que vale x menos 1 sobre x. Y ojo, esto va a estar elevado al cubo. Y vamos a utilizar la identidad de Cauchy, que te dice el primero que vale x elevado al cubo. Menos el triple de ¿quién? Del primero que vale x por el segundo que vale 1 sobre x. Luego, esto va a ir multiplicado. Esto va a estar multiplicado ¿con quién? El primero que vale x menos 1 sobre x. Listo. Con esto nada más. Y finalmente, menos 1 sobre x, que es el segundo, elevado al cubo. Listo. Eso nada más. Vamos a reemplazar. A ver aquí. X menos 1 sobre x es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, esta parte de aquí sería el número 3, ¿verdad? Esto sería 3 elevado al cubo, que sería igual a ¿cuánto? X elevado al cubo. Menos, a ver aquí ¿cuánto? A ver aquí, esta parte de aquí, x con x se cancela, ¿no? Listo. Aquí sería 3 por 1, sería 3. 3. Aquí sería 3 por esta parte de aquí, ¿no? Entonces, x menos 1 sobre x, ¿cuánto vale? 3. Entonces, esto sería 3 multiplicado con 3, ¿verdad? Listo. Esto sería multiplicado con el número 3. Menos 1 sobre x elevado al cubo. Esto sería 1 sobre x elevado al cubo. Y listo. Entonces, 3 al cubo sería ¿cuánto? Esto sería 27. Que esto sería igual a x al cubo. Y aquí sería menos 3 por 3, que eso sería menos el número 9. ¿Menos cuánto? Esto también se puede expresar como x elevado a la menos 3, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí. Por lo tanto, x al cubo menos x a la menos 3. Esto da como resultado, este menos 9 pasa a sumar 27 más 9. Esto sería el número 36, ¿verdad? Listo. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. A ver chicos, vamos a resolver el ejercicio número 1 de Ahora en tu cuaderno del tema de productos notables 1. En donde dice efectuar esta parte de aquí, ¿no? 2x al cuadrado menos 3 por m al cubo y todo esto elevado al cuadrado. Y listo. Entonces vamos a llamarle a esa expresión como la expresión e. Esta va a ser la expresión e, que va a ser igual a ¿cuánto dice? 2x elevado al cuadrado menos 3 por m elevado al cubo y esto está elevado al cuadrado. A ver, esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a, aquí tenemos binomio de la diferencia al cuadrado, que sería el primero, que en este caso el primero vale 2x al cuadrado, y esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Como aquí dice menos, voy a colocar el menos. Menos el doble del primero por el segundo. El primero vale 2x al cuadrado, multiplicado con el segundo que vale 3 por m al cubo. Finalmente, más el segundo que vale 3m al cubo, y esto elevado al cuadrado. Listo. Esto da como resultado ya de manera directa, voy a colocar aquí. Por lo tanto, la expresión e que hemos llamado sería igual a, aquí, nuevamente, ¿no? Que hemos visto en leyes de exponentes, 2 al cuadrado, 4. Aquí, x al cuadrado elevado al cuadrado, potencia y potencia, que sería x elevado a la cuarta. Listo. Menos 2 por 2 sería 4. Por 3 sería 12. Por x al cuadrado por m elevado al cubo. Y por último más 3 al cuadrado que vale 9. M al cubo elevado al cuadrado, potencia de potencia, que sería m elevado a la sexta.
Y esto sería la respuesta correcta para este ejercicio, ¿ya? Que marcando sus alternativas sería 4x a la cuarta menos 12 por x al cuadrado de m al cubo más 9 por m a la sexta, ¿no? Listo. Esto sería la alternativa A. Ejercicio número 2 dice lo siguiente, chicos. Dice, te piden reducir y te dan toda esta parte de aquí. A es igual a toda esta parte de aquí. A ver, hay que visualizar en la parte del numerador. En la parte del numerador es algo conocido por ustedes, en lo que hemos visto productos notables 1, que básicamente sería una consecuencia del binomio de la suma al cuadrado y también del binomio de la diferencia al cuadrado. Eso serían las identidades de Legendre, ¿verdad? Las identidades de Legendre habíamos visto dos. El primero cuando era más, menos. Y el segundo cuando era más, menos. Entonces vamos a utilizar el segundo. Y por este lado voy a colocar ya de manera para que se den cuenta lo que vamos a aplicar aquí. A ver, si nosotros tenemos a más b y este elevado al cuadrado menos a menos b elevado al cuadrado, esto sería la segunda identidad de Legendre, ¿verdad? Esto sería la segunda identidad de Legendre, que su resultado simplemente sería el cuádruple de la multiplicación entre a y b. Entonces, utilizando esto tiene la forma, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, entonces, lo siguiente. Ya reemplazando ya de manera directa, a sería igual a ¿cuánto? A ver, reemplazando aquí, a tomar, 2x tomaría el papel de a, 3y tomaría el papel de b. Entonces vamos a reemplazar ya de manera directa, que sería, como dice aquí, el cuádruple de ¿quién? Del primero, que sería 2x, por el segundo, que sería 3y, ¿verdad? 3y. Y todo esto sobre ¿cuánto? Todo esto sobre 6, dice. Listo. Entonces el valor de a sería igual a ¿cuánto? A ver, aquí ya de manera directa, ¿no? Por lo tanto, a sería igual a ¿cuánto? Vamos a simplificar aquí. A ver aquí. 3 por 2 sería 6, ¿no? Con el 6 del denominador simplificamos. Entonces nos quedaría 4 por x por y. Listo. Esto sería 4x y. Y esto sería la respuesta correcta para este ejercicio, ¿no? Que marcando sus alternativas sería la alternativa A. Listo, chicos. Alternativa A. Entonces, ejercicio número 3 dice lo siguiente, chicos. Te piden reducir y te dan toda esta expresión y te dan estas alternativas, ¿no? Entonces, nuevamente lo que voy a utilizar aquí es, voy a colocar primero un nombre a toda esta expresión, que en este caso le voy a llamar como la expresión. Bien. ¿Sería igual a cuánto? Vamos a resolver primero esta parte. La diferencia por la suma, o la suma por la diferencia, que vendría a ser lo mismo. Nuevamente, ¿no? Diferencia de cuadrados, que sería el primero que vale x elevado al cuadrado, menos el segundo que vale 3 elevado al cuadrado. Aquí dice menos, coloco menos. Menos ¿quién? Voy a colocar un paréntesis y voy a desarrollar esta parte de aquí. O mejor dicho, voy a utilizar uno de los productos notables, ¿no? La suma por la diferencia, que sería el primero, que vale x al cuadrado, menos el segundo, que vale 4 elevado al cuadrado. Y listo. Eso nada más. Entonces, aquí nos quedaría la expresión e igual a ¿cuánto? X al cuadrado menos 3 al cuadrado, que vale 9, menos x elevado al cuadrado, menos por menos sería más 4 elevado al cuadrado, que vale 16. Y listo, ¿verdad? Porque aquí se va y se va. ¿Por qué? Porque son opuestos. Por lo tanto, la expresión e que le hemos llamado es igual a menos 9 más 16, que sería el número 7. Y listo. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Alternativa E. A ver, ejercicio número 4 dice lo siguiente. Te piden efectuar toda esta parte de aquí. A ver, entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí lo siguiente.
A ver, lo que voy a hacer es, voy a agrupar estos dos de aquí, m más n con m más n. Lo voy a agrupar mediante un paréntesis. Y luego esto, en vez de paréntesis, voy a colocar corchetes. Entonces, como les dije, ¿no? Voy a agrupar m más n. Y esto lo voy a agrupar mediante un paréntesis. Luego afuera lo voy a dejar más 1. Y no afectaría en nada, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, mediante corchetes, como les indiqué. Listo. ¿Qué más? Esto multiplicado con el siguiente, ¿no? Listo. Voy a colocar aquí un corchete como les indiqué. Y voy a agrupar m más n, ¿no? Coloco aquí entonces m más n. Y listo. Menos el número 1, ¿verdad? Porque ahí dice menos el número 1. Y listo. Entonces voy a cerrar aquí corchetes. Y lo que voy a hacer es aplicar algo bien conocido por ustedes. A ver. Tenemos aquí lo siguiente. A ver, primero voy a borrar esta parte de aquí. Y voy a colocar más aquí, a ver. Porque me olvidé de colocarle una letra, en este caso, para poder resolverlo, ¿no? Voy a llamar a la expresión e igual a esto, ¿no? Entonces la expresión e sería igual a ¿cuánto? A ver, aquí tengo la suma por la diferencia. La suma por la diferencia, vamos a utilizar ahí diferencia de cuadrados, que sería el primero que vale m más n. Esto sería el primero, pero elevado al cuadrado. Menos el segundo que vale 1 elevado al cuadrado. Y listo. Resolviendo voy a colocar aquí entonces. Por lo tanto, esta expresión que le hemos llamado e va a ser igual a ¿cuánto? M más n al cuadrado sería el primero que vale m elevado al cuadrado. Más el doble del primero que vale n, m, por el segundo que vale n. Más el segundo que vale n elevado al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado que vale 1, ¿no? Listo. Entonces, esto ya sería la respuesta correcta para este ejercicio. Y marcando sus alternativas sería m al cuadrado más 2m por n más n al cuadrado menos 1, ¿no? Alternativa C. Listo, chicos. A ver, chicos, ejercicio número 5 dice lo siguiente. Te piden efectuar 1 sobre 2 por x más 3 sobre 5 por y. Y esto multiplicado con 1 sobre 2 por x menos 3 sobre 5 por y. Bien. Entonces nuevamente, ¿no? Voy a llamarle como la expresión e. Voy a llamar a toda esta expresión como la expresión e. Y listo. A ver aquí. Tenemos la suma por la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. Ya de manera directa ya. De manera directa sería el primero que vale 1 sobre 2 por x. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto al cuadrado. Menos el segundo que vale 3 quintos multiplicado por y, ¿verdad? Listo. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Listo. Entonces aquí nos quedaría, voy a colocar aquí, por lo tanto, la expresión e nos va a quedar igual a ¿cuánto? Nos va a quedar aquí 1 medio por x, esto elevado al cuadrado sería 1 medio al cuadrado, esto sería 1 cuarto, multiplicado por x elevado al cuadrado, menos, aquí igual, ¿no? 3 quintos elevado al cuadrado, eso sería 9 sobre 25, ¿no? Y esto multiplicado por y al cuadrado. Y listo, esto ya sería la respuesta correcta para ese ejercicio, ¿no? Vamos a ver ahora el ejercicio número 6, que dice lo siguiente. Te piden reducir lo siguiente. Todo esto de aquí. Ya por último, para terminar con esta sesión. A ver. Voy a llamarle nuevamente la expresión e, que es igual a ¿cuánto? Voy a desarrollar primero esta parte de aquí. X por x más 2, que sería x al cuadrado, x por x al cuadrado, más x por 2, que sería 2x. Ya de manera directa, ¿no? Igual aquí, ¿no? Menos, pero aquí lo que voy a utilizar es la identidad de Steven. Voy a utilizar la identidad de Steven. ¿Cómo así?
multiplicación de binomios con término en común, ¿verdad? X sería el término común, 1 y 3 serían los términos no comunes. Listo. Entonces, esto sería, voy a colocar aquí un paréntesis antes de confundirme, que sería el término en común que vale x al cuadrado. Más, voy a sumar aquí los términos no comunes. 1 más 3, 4. Multiplicado por el término en común. Luego más la multiplicación de los términos no comunes. 1 por 3, 3. Y listo. Menos, igual aquí, ¿no? Aquí voy a desarrollar toda esta parte de aquí. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por más 2, eso sería menos 4. Y listo. La expresión e que le hemos llamado va a ser igual a ¿cuánto? X elevado al cuadrado más 2 por x, el menos afecta a cada uno, menos x al cuadrado, menos 4x, menos el número 3, menos 2x y menos el número 4. Vamos a cancelar aquí lo siguiente. X al cuadrado con menos x al cuadrado. ¿Qué más? Vamos a cancelar más 2x con menos 2x. Y listo. Por lo tanto, la expresión e nos ha quedado igual a ¿cuánto? Menos 4x menos 4 menos 3 menos 7, ¿no? Menos 4x menos el número 7. Listo, chicos. Esto sería la respuesta correcta, ¿ya? Marcando su alternativa correcta, eso sería menos 4x menos 7. Alternativa B. Listo. Menos 4x menos 7.